Buenas noches, mi nombre es Mauricio Altamirano. Voy a compartir dos temas en este 30 de junio de 2025. Gracias por la espera. Prometí el programa para las 9 de la noche. Son las 9:52, pues estaba terminando de atender a las personas que habían hecho su cita para el día de ahora, ya que pues, gracias a ellas estos programas son posibles, así que no podía dejar de atenderlos. Bienvenidos siempre a toda la familia de Mauricio. Quiero saber que siempre están pendientes de los programas. Muchas gracias. No olviden de enviar sus saludos, de donde escriben, sus preguntas. Si quieren hacer consultas, pueden hacerlo al 503, que es el código del Salvador, 7408-3962. 503-7408-3962. Principalmente por ahí, para mayor seguridad de ustedes. Gracias. Ok, voy a comenzar con un tema que ha sido polémico por muchos años y después voy a la historia, al documental, a la parte histórica del documental que quedó a la mitad. Hay un instituto educativo, dos, acá en El Salvador, que por mucho tiempo han sido polémicos y llenos de muchos conflictos. Cuando yo estaba en el colegio, esto ya existía. Y esto viene, pues, mucho antes de que yo estudiara. Estamos hablando, no estoy seguro si ya por los 60 o 70. Estas instituciones son el Inframen, que se llama Instituto General Francisco Menéndez, eso significa Inframen, y el ITI, que es el Instituto Técnico Industrial. Estos institutos han estado marcados por muchos pleitos sangrientos, incluso ha habido muertes entre ellos. Entonces voy a dar algunas cosas clarividentes, por eso no voy a utilizar el tarot al inicio. Estos institutos educativos, como lo decía, han estado marcados por sangre, por muerte. Y es algo curioso porque normalmente pues una persona que esté en la edad del colegio, escuela, está alrededor de su adolescencia. Antes que se me olvide, quiero agradecerle a Gustavo, un querido amigo de mi esposa y mío, por esta corbata tan bonita que estoy usando el día de ahora. Él tuvo el detalle de regalarme esta corbata y me dijo específicamente para sus programas, me dijo. Así que muchas gracias. Aquí está, pues estoy luciendo esta corbata muy bonita. Entonces les decía, un adolescente, un ser humano que está pasando de la niñez a la adolescencia, está despertando a nivel hormonal. Cuando la testosterona inicia y comienza a hacer erupción en el cuerpo humano, hay muchos cambios, todos son testigos de eso, porque hasta donde sé no me miran extraterrestre, más de algún extraterrestre me debe de ver, pero como seres humanos conocen estos procesos. Y cuando el nivel de testosterona se incrementa, el hombre, el macho, se vuelve agresivo. Esto allá por los 60, 70, habían pleitos entre colegios y escuelas
por cuestiones deportivas. Según yo he logrado entender, irse a pelear era parte de la diversión. Claro, en aquel tiempo eran pleitos sanos, de puros puños y patadas. Y me refiero sanos porque no habían armas. Pero ya por los 70, 80 comenzaron a utilizar botellas, hebillas de cincho, etc. Y esto, aparte de la cuestión hormonal, hay otro factor generacional. Porque en estas generaciones, ahí de los 60, 70, había pleito entre todos los colegios e instituciones de hombres. Porque aquí en El Salvador así fue, me imagino que en muchos países era igual. Colegios o escuelas solo de hombres y colegios o escuelas solo de mujeres. Después se hicieron mixtos. Entonces siempre había pleito. Pero pasó el tiempo, estas generaciones medio maduraron un poco, crecieron, pero este instituto del general Francisco Menéndez, Inframen, continuó en este volumen de conflicto. Y su enemigo de choque, su compadre de juego, de pleito más bien, es el ITI, el Instituto Técnico Industrial. Entonces la pregunta es, ¿por qué? Esto lo iba a tocar más adelante, pero dada la coyuntura, lo voy a tocar ahora. Antes de que del Inframen, el Instituto General Francisco Menéndez, fuera un instituto educativo, fue un manicomio. Lo que ahora es un instituto educativo fue un manicomio. Y eso lo pueden encontrar en la historia de El Salvador. Ahí dice que estuvo esta institución, creo que como unos 30 años, si no me equivoco, que tenían un número limitado de camas y realmente no era un hospital psiquiátrico. Era un lugar donde llevaban personas con problemas mentales y ahí los cuidaban y les daban de comer. Y sucedió algo. En ese momento, la medicina no estaba tan avanzada. Entonces se pusieron a hacer chanchadas los médicos con los pacientes. Aquí ya vamos entrando a la parte clarividente. Lo anterior era historia. Se pusieron a hacer cosas impropias, inmorales, inadecuadas, y clarividentemente veo que estas personas, estos médicos, maltrataban a los pacientes. Y cuando les digo maltrataban, no crean que era que los agarraban a patadas y les gritaban. Hacían procedimientos invasivos, quirúrgicos, donde les propinaban o propiciaban mucho dolor a estas personas. Habían pacientes que morían del dolor. Habían pacientes o personas, porque como no era hospital no puedo decir pacientes, habían hospedados que eran maltratados, eran torturados para ver sus reacciones, etc. Y lo interesante es que de eso no hubo conclusiones de valor. Ninguna. Veo clarividentemente también que ahí en ese lugar, enterraron a personas que murieron a raíz de esto.
Y las personas llegaban a preguntar por sus parientes y se los negaban. No los encontraban, no les daban razón de ellos. Y era o porque estaban peor, o porque estaban intervenidos, porque tenían las heridas vivas, o porque ya habían muerto, o porque tenían señales alarmantes en su cuerpo. Estas personas murieron y esas almas quedaron en pena en ese lugar. Esas almas, veo clarividentemente, que quedaron con dolor, con odio, con ira, con desesperación, con locura. Y esas almas han permanecido por mucho tiempo ahí, al día de hoy. Ahí están. Entonces, voy a decir algo que lo voy a retomar después. Las personas que han llegado ahí por generaciones, de alguna u otra manera, han sido afectadas, han sido poseídas, han sido intervenidas por estas entidades, por estas almas perdidas. Y una de las tantas cosas que han provocado es la violencia, como una venganza por la violencia con la que fueron maltratados. Esa violencia ha provocado que este instituto haya sido por tanto tiempo un lugar donde ha habido muchos problemas, muchos pleitos, muchos conflictos, muerte, etcétera, etcétera. De hecho, yo me acuerdo que cuando estaba en el colegio tenía compañeros que venían de esa zona, que pasaban, tomaban el autobús ahí cerca, y pues por ahí, por esa fecha era que estaban comenzando las pandillas acá en El Salvador. Y como estos muchachos tenían sus formas de identificarse, sus palabras, su propia jerga, mis compañeros cuentan que cuando ellos iban pasando los interrogaban y les decían sus cosas. Y contaban mis compañeros que a veces hasta era tan cerca que les hablaban que hasta los escupían. Y eso responde un historial complicado y conflictivo de este instituto acá en el país. Y la raíz o la razón por la cual ha habido tanto problema con este instituto, yo sé que más de alguien me va a decir que esa persona que está viendo la transmisión va a decir que estudió ahí y que él no ha sido poseído. Eso es lo que él o ella cree. Pero sí han sido afectados. Si no todos, la mayoría. Sí. Ahora, clarividentemente también he visto, he investigado por qué estos otros alumnos del Instituto Técnico Industrial, he hablado del Inframen, ahora voy a hablar del ITI, que es con los que más ha habido choque. ¿Por qué? Si me van a decir, pues sí, pero la gente que estudia en el Instituto Técnico Industrial o ITI no era un manicomio. Efectivamente, y los felicito por su perspicacia y audacia mental, pero esto está más allá. ¿Por qué estoy mencionando lo de estos dos institutos? Está relacionado con el programa que estoy dando, con los documentales. ¿Se recuerdan ustedes del primer episodio que di allá cerca del lago de Ilopango?
y que dije que en los alrededores de ahí serpeaba una fuerza maligna. Pues uno de los lugares que esta fuerza maligna tomó y encarnó fue este Instituto Técnico Industrial. Entonces, ahora ustedes se pueden dar cuenta y entender con más apoyo por qué este país ha sido tan violento y por qué ha tenido tanto odio, tanta cuestión de ese tipo. Ahora, eso es lo que clarividentemente he visto. Ahora les voy a compartir algunas preguntas que yo me hice, que las voy a responder acá con ustedes. A ver, denme un segundo. Sí, gracias. Como le decía, esta es la razón por la que ha habido tanto conflicto. Incluso, ahí estoy viendo ahorita que me pasaron un fax que hasta ha habido cárcel para algunos de los alumnos por todos los problemas que han habido. Yo no sé cuántos muertos han habido alrededor de eso, pero por lo menos un caso lo ha habido. Entonces, ¿cuál fue la energía, la situación, la fuerza, el fantasma, si lo quieren decir así? ¿Cuál fue la situación que influyó para que de un hospital psiquiátrico o manicomio pasara a ser un instituto educativo? A mí personalmente, yo me hice esa pregunta y dije, la voy a contestar en el programa para que la gente de primera mano pueda ver esto. Entonces, la situación que influyó acá fue por conflictos económicos. Fueron poderes económicos, que es lo que vamos a ver más adelante dentro de esta fuerza maléfica que ha habido acá en el país desde la época precolombina. Fue un poder económico superior. Estamos hablando de familias de poder. Estamos hablando de poder político, que quitó de ahí el hospital, manicomio, como le quieran llamar, o el hospedaje de personas con problemas mentales, para detener a otra persona de poder económico que querían esas tierras o dominios. Lo pasaron para un lugar que se llama Soyapango, para la gente que me ve de otros países, y de esa manera lo detuvieron. Por eso razón es que lo llevaron a cabo. Entonces, voy a hacer dos preguntas que se las voy a dejar a ustedes para que ustedes las respondan en su mente. La primera ¿es éticamente correcto hacer un instituto educativo donde hubo un hospital psiquiátrico? Y le voy a poner un poquito de salsa a esto. Si el que lo hizo no cree en fantasmas, y digo no cree en fantasmas porque en los hospitales yo he escuchado médicos y enfermeras que dicen que han visto cosas, que no son seres humanos, que, bueno, hay videos ahí en las redes de sillas que se mueven, sillas de ruedas que van pasando ellas solas, gente que pasa que la van a buscar y llegan, encienden la luz y no hay nadie, etcétera, grabados por cámaras de seguridad. Entonces, ¿es éticamente correcto hacer un instituto educativo donde hubo un hospital psiquiátrico? Les pregunto a ustedes para que ustedes mismos se la respondan, porque eso no necesito darle yo la respuesta. Y poniéndole un poquito de salsa. Si el que lo hizo no cree en fantasmas, porque dice eso de los fantasmas, hay gente que dice, eso de los fantasmas y ese tipo de cosas son puras tonteras, son mentiras, hasta que les aguadan los frijoles. Yo tengo un familiar que es de esos, ¿cómo les puedo decir? De esos machos pistoleros y ¿cuál es el que no le teme absolutamente nada? Y no es una persona mentirosa. Pues un día, hace bastante tiempo ya, él comentó
que lo asustaron en la casa que vive. Que un objeto enfrente de él estaba solo, no había absolutamente nadie, se levantó flotando enfrente de él y volvió a caer. Entonces, ciertamente hay cosas que la mente no las entiende y peor aún que no es capaz de concebir. Cuando la mente no es capaz de concebir, a veces la razón de una forma atropellante quiere darle una explicación y eso es un error de la ciencia, es un error científico, querer darle explicación de forma atropellada a algo porque la mente entra en una crisis, porque no entiende eso. Y necesito explicarlo porque si no, entra en miedo. Yo me recuerdo que, y lo iba a ver, pero como no me quedó tiempo porque estaba atendiendo a varias personas, por eso empecé tarde, ya me disculpé y lo dije al inicio. Espero que no se me olvide, se lo voy a decir. Hace poco leía un informe científico que decía que hay una zona del cerebro que se activa queriendo explicar eso de que la gente siente presencia y siente que lo están viendo, etc. Entonces hicieron un estudio y se pusieron ahí los aparatos y todo, y lo que encontraron es que cuando esa parte del cerebro se activa es que se siente la presencia. Entonces, de una forma ignorantemente científica, estaban diciendo que eso de las presencias no es nada más que la estimulación tal del cerebro. Si usted estimula esa parte, va a sentir que hay alguien que lo está viendo, que hay alguien atrás suyo. Y no hay nadie más, únicamente está el médico. Ahora, peguen un frenazo y quiero decirles algo. Entre tantas cosas que el cerebro hace, el cerebro es un registrador. El cerebro es un registrador de fenómenos, de situaciones, de acciones, de lo que sea. Entonces, cuando hay otras partes de la medicina oculta, voy a llamar así, que suceden, el cerebro comienza a registrar eso y lo que se activa es esa región del cerebro. Es como que yo dijera, los terremotos no existen. Si el sismógrafo se comienza a mover, pero ahí no hay ningún terremoto, ustedes ni lo van a ver, no lo van a ver. No hay nada ahí. Pues claro, si el sismógrafo es un aparato que registra el movimiento, pero eso no significa que el terremoto no esté ahí en ese lugar. No lo van a ver que las cosas se mueven, pero el terremoto no lo pueden ver si las placas tectónicas están a kilómetros de donde se están moviendo las cosas. Entonces sucede lo mismo con esto. Por eso digo, ignorantemente la ciencia y la neurociencia, que es una de las ciencias tal vez más complicadas que existe, no tienen todas las respuestas. Y lamento si les arde a los neurólogos, pero esa es la verdad. ¿Y saben por qué se los voy a decir? Se los voy a poner de esta forma. Yo estuve en la Iglesia Católica, después entré a las escuelas ocultas. Cuando estuve en las escuelas ocultas, me di cuenta que algunas cosas de la Iglesia Católica eran incompletas y deformes y mal hechas, porque en las escuelas ocultas estaban completas y funcionaban. Entonces, de la misma manera, yo conozco la ciencia, me instruyo en bastantes ciencias, de una manera bastante científica, pero hay una parte que la ciencia no tiene, que es la parte oculta, y esa también la manejo. Y puedo decir por esa razón, porque manejo las dos partes, conciencia conocida y conciencia oculta desconocida, por qué es que pasan algunas cosas y que lo que la ciencia dice, en este caso, la neurociencia, no es verdad, es falso, es mentira. Ok, bueno, continuando.
La otra pregunta era esta, para que ustedes se la contesten. ¿Todos los institutos han tenido la misma trayectoria que el Inframen? Entonces, esto lo respondí al principio con lo que decía clarividentemente. No lo voy a repetir por eso. Ahora, vamos, son 4 preguntas más. ¿Por qué el ITI, Instituto Técnico Industrial, ha tenido un comportamiento similar? Y es interesante que la respuesta de lo que he visto clarividentemente coincide con lo que estoy viendo en la carta. La razón que ha encendido esta riña en el tiempo de manera sostenida es esta fuerza maléfica que ha existido en este territorio de Cuscatlán, como le quieran llamar, que ahora se llama El Salvador, y que ha generado muerte, tristeza, resentimiento, discriminación, y que tiene que ver con esta entidad que les comento. Entonces, ¿cuál fue la herencia que dejó este hospital psiquiátrico a este instituto educativo? Oscuridad y reacción inminente al conflicto. Si hay conflicto, inmediatamente hay una reacción de estas personas que se han metido en muchos problemas, de estos alumnos. Existe, esta es la siguiente pregunta, ¿existe una conexión entre el manicomio o el hospedaje de personas enfermas y el instituto educativo, el Inframen, Instituto General Francisco Menéndez? ¿Existe alguna conexión? Miren qué interesante la respuesta. Esto fue un acuerdo el que hubo. Sí existe conexión, porque fue un acuerdo lo que pasó. Y para vuestra sorpresa, queridos hermanos, ahí incluso ha existido magia negra, rituales oscuros y actos indecorosos de tipo sexual. Hubo abuso de parte de los médicos hacia sus pacientes. Sí. De hecho, en la primera parte que vi a nivel clarividente les comenté que ahí han enterrado a parte de estas personas. No sé si ya lo removieron porque eso no lo he visto. Espérame, no, déjamelo. Ahí hay un Gustavo Santos, que esto es pura envidia, diciendo que debería aprender algo realmente productivo para ganarse la vida. Permítame decirle algo, y es importante decírselo a este tipo de personas, porque esto es pura envidia. Y les voy a explicar por qué a esta persona. Para Gustavo Santos, quiero decirle, Gustavo, que soy físico matemático, soy licenciado en Administración de Empresas, tengo una maestría de la Pontificia Universidad Católica de Chile, tengo un doctorado en ocultismo, soy exorcista comprobado, tengo otro tipo de títulos ocultos que la gente no los conoce, no los entiende, soy tarotista, soy astrólogo, soy estudioso, aficionado de la química, de la biología, de la gramática, de la física, de diseño, de arquitectura y de varias ciencias más. Estoy aprendiendo. Ya tengo 5 años, violín, piano, practico artes marciales, he practicado 3 artes marciales. Esto nunca lo he dicho porque no es necesario, pero para estos envidiosos, para que le arda más, he sido campeón centroamericano en taekwondo, en pelea individual y por grupo. Y estoy seguro que este Gerardo Santos no ha logrado nada en su vida. Estoy seguro que este Gerardo Santos es un tipo fracasado. Gustavo Santos, perdón. Es un tipo completamente fracasado.
que no tiene pareja y si lo tiene lo engaña, que nadie lo quiere. Así que, y quiero comentarle algo que, bueno, tengo, ¿cuánto? Alrededor de unos 30 años de estudiar ocultismo. Tengo muchas predicciones que se han cumplido desde que salí a la luz pública en el 2009. Puede ver el historial. Así que para personas de este tipo, mírame ahí por favor. Para personas de ese tipo, esta es mi respuesta. Me dedico a esto porque es mi pasión, porque me gusta servir a la luz verdadera. Como lo he dicho siempre, el hecho de usar un oráculo, de poner un incienso, de hacer meditación, de darle a un cuenco, de hacer un ritual, no los hace espirituales. La espiritualidad viene cuando uno renuncia a la oscuridad, como la de Gustavo, ¿qué es? Gustavo Santos. Ahí está escribiendo que dice, tiene razón. Gustavo Santos dice que se siente que es un charlatán. Bueno, entonces eso es pura envidia. Bueno, también hay cosas que ya no me acuerdo. He participado en programas de televisión internacional, de radio, de prensa, ahora en las redes. Me dedico a esto, como lo decía, porque es la luz. La luz significa salir de la oscuridad en la que este Gustavo Santos está, salir del egoísmo en el que está, que lo carcome espantosamente, salir de la maldad en la que vive y en la destrucción. Porque a este tipo de personas trabajan así. Como no pueden, como no pueden sobresalir ellos solos, no pueden salir por sí mismos, porque no tienen la capacidad. No tienen capacidad, no tienen educación, no tienen valores, no tienen modales, no tienen habilidades, no tienen estudios, no tienen nada. Entonces, cuando ven a una persona brillar, lo único que les queda es tirarle toda la podredumbre que puedan tener ellos para hundir al que está brillando y sobresaliendo. Así que, Gustavo Santos, ahí está tu respuesta. Gracias por tu participación. Ok, bueno, ¿a dónde me quedé? Que si existía conexión, sí. Eso fue lo que decía. La conexión que existía era que ha habido un acuerdo, que han habido actos oscuros y abusos. Y la última pregunta sobre el inframen y el INTI es ¿por qué los alumnos son afectados de forma violenta? Entonces es como si, esto es bien interesante, o sea, lo del manicomio ya pasó, pero esto ha quedado como una sábana o un cubrecama. Yo no sé si les dicen igual en sus países. Cubrecama es el que está por encima de todas las demás telas de abajo. Porque hay en lugares donde hace frío que ponen más que en países como el mío que hace calor. Y la de abajo es la sábana. Pues la parte educativa está arriba. Y la parte maléfica ha quedado abajo, como la sábana. Entonces, esa es a esta pregunta, ¿por qué los alumnos son afectados de forma violenta? Porque esas almas en pena han quedado como con una recarga, no han ido a comprar saldo. Han quedado con una carga de odio, de resentimiento, etc.